¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? En esta oportunidad vamos a empezar a trabajar con el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Este movimiento se caracteriza por el hecho de que la velocidad ya deja de ser constante como lo era en el movimiento rectilíneo uniforme. En este caso, nuestra velocidad va a empezar a variar. Por ende, vamos a tener otro parámetro que va a hacer que esa velocidad vaya variando. Ese parámetro se conoce como la aceleración. La aceleración de los cuerpos hará que nuestra velocidad vaya cambiando conforme vaya pasando el tiempo. Las ecuaciones que vamos a trabajar en este caso en el movimiento rectilíneo uniformemente variado son muy parecidas a las ecuaciones que ya trabajamos en el movimiento rectilíneo uniforme, con la diferencia de que ahora vamos a agregarle un término a nuestra ecuación que contenga lo referente a la aceleración de los cuerpos. El movimiento rectilíneo, como su nombre lo indica, en este caso se da sobre una línea recta. Entonces, sobre una línea recta nosotros vamos a tener un cuerpo que va a ir pasando y va a ir variando su velocidad conforme pasa el tiempo. Ahora, siempre la velocidad va a tener un signo, ya sea positivo o negativo. Ese signo me va a indicar el sentido que va a tomar el móvil. Pero la aceleración en este caso, ya sea positiva o negativa, me va a indicar si cuando yo tenga una aceleración positiva, el móvil va a ir aumentando su velocidad conforme pase el tiempo. En cambio, si mi aceleración es negativa, me va a indicar que la velocidad va a ir disminuyendo conforme pase el tiempo. En este caso vamos a ver las ecuaciones y luego vamos a ver unos ejemplos de cómo ir trabajando con lo referente a la velocidad y la aceleración. El movimiento rectilíneo uniformemente variado puede clasificarse en acelerado o retardado. Se dice que el movimiento rectilíneo uniformemente variado es acelerado cuando en la ecuación de velocidad nosotros vamos a trabajar y vamos a decir que si mi aceleración es positiva y mi velocidad resulta ser positiva, voy a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado pero acelerado. Y si mi velocidad es negativa y mi aceleración positiva, o bien mi aceleración negativa y mi velocidad positiva, en ese caso voy a tener un movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero con la clasificación de retardado. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Siempre que la velocidad y la aceleración tengan el mismo signo en un tiempo determinado, el movimiento entonces se considera que es un movimiento acelerado. Eso significa que si mi velocidad y aceleración son ambas positivas o ambas negativas, mi movimiento va a considerarse acelerado. Ahora, si mi aceleración es positiva y velocidad negativa, o bien velocidad positiva y aceleración negativa, o sea, ambos tienen signos contrarios, mi movimiento se considera retardado. Veamos la ecuación de posición en función al tiempo. La ecuación de posición en función al tiempo es esta, donde decimos posición es igual a posición inicial más lo que sería la velocidad inicial del móvil multiplicada por el tiempo. Hasta aquí tenemos una ecuación bastante conocida, puesto que la trabajamos ya en el movimiento uniforme. Y aquí nosotros vamos a agregar un término más. Y este término me va a indicar que yo voy a tener un medio multiplicado por la aceleración por el tiempo al cuadrado. El término que tenemos aquí me indica la aceleración. Entonces, como nosotros estamos diciendo que la aceleración es la variación de velocidad con respecto al tiempo, podemos por ende escribir la ecuación de la aceleración de la siguiente manera. Podemos decir que A es igual a la variación de velocidad con respecto a un lapso de tiempo determinado. O sea que voy a tener metro por segundo aquí arriba, variación de velocidad, dividido segundo, que es la variación de tiempo. Entonces, de aquí nosotros, si hacemos una fracción compleja, vamos a decir entonces que la aceleración se mide en metro por segundo al cuadrado. Ahora, la ecuación de velocidad, entonces en este caso, como ya estábamos viendo, va a ser velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo.
nuestra ecuación de velocidad, en este caso, vemos que como tenemos ya nosotros aquí un parámetro de aceleración y tiempo, este valor, o mejor dicho, los valores de la velocidad van a ir cambiando conforme pase el tiempo, puesto que mi ecuación es una ecuación que depende del tiempo, ya que voy a tener una velocidad inicial constante y una aceleración constante. En este caso yo les digo velocidad inicial constante, puesto que si hablamos de un problema vamos a tener una única velocidad inicial. Ahora, la velocidad en sí va a ir variando. Si yo tengo una tabla y voy a decir, por ejemplo, en el tiempo 1, voy a decir mi tiempo 1 igual a 0, mi velocidad inicial va a ser 0. En mi tiempo 2 igual a 1 segundo, voy a decir mi velocidad igual a 5. ¿Qué significa eso? Que pasado 1 segundo, mi velocidad aumentó en 5 metros por segundo. Entonces, yo puedo determinar o puedo decir aquí lo siguiente. Como yo sé que es variación de velocidad dividido variación de tiempo, entonces 5 menos 0 me va a dar 5 y 1 menos 0 me va a dar 1. Entonces 5 dividido 1 tengo 5 metros por segundo al cuadrado de aceleración. Si en el punto inicial mi velocidad me daba 0 y en el segundo punto de mi trayectoria mi velocidad me da 5, entonces tenemos una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado. Vamos a ver ahora un ejemplo un poco más práctico para ver cómo va cambiando la velocidad conforme pase el tiempo, teniendo en cuenta que ahora vamos a trabajar con el término de la aceleración. Veamos ahora un ejemplo práctico de cuál es la función de la aceleración en nuestra ecuación de movimiento. En primer lugar, vamos a suponer que tenemos nosotros una trayectoria recta, porque estamos hablando de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Necesariamente debemos de tener una trayectoria recta. Vamos a colocar en esta ruta, en línea recta, un autito. Vamos a decir que este autito, en el punto inicial, o sea, cuando su tiempo es 0, tiene una velocidad inicial de 0 metros por segundo. Vamos a decir también de que la aceleración de este autito es de 2 metros por segundo al cuadrado. Entonces, si yo digo que el autito va acelerando 2 metros por segundo al cuadrado y yo sé que mi aceleración es igual a delta de velocidad sobre delta tiempo, entonces yo sé que es velocidad sobre tiempo. Si yo puedo escribir 2 metros sobre segundo cuadrado, yo también puedo escribir esto de la siguiente manera. Puedo decir que mi aceleración es 2 metros por segundo dividido segundo, ¿verdad? Entonces yo sé que la aceleración va a ser de 2 metros por segundo cada 1 segundo. Entonces, si yo voy trabajando de esta manera, yo puedo ir viendo ya cuánto va a ir cambiando de velocidad mi móvil. Entonces, si nosotros pasamos 1 segundo, vamos a suponer de aquí hasta aquí, tenemos un lapso de tiempo de 1 segundo. Entonces, pasado 1 segundo, ¿cuánto va a ser ahora la nueva velocidad del móvil? El móvil se va a posar ya ahora en este punto. Y su velocidad, como pasó 1 segundo, entonces aumenta 2 metros por segundo. Por ende, ahora su velocidad va a ser 2 metros por segundo. Pero supongamos que vuelve a pasar 1 segundo más. Entonces yo puedo decir, ahora va a pasar 1 segundo más el móvil. Entonces, como va a pasar 1 segundo más, de aquí hasta aquí yo voy a decir que hay 1 segundo nada más de tiempo. Entonces ahí mi móvil ya va a estar exactamente en esta posición. Fíjense en lo siguiente, pasó 1 segundo más. Si mi aceleración es de 2 metros por segundo por cada segundo, entonces como aquí era 2, ahora al pasar 1 segundo más, mi aceleración va a ser ahora, como era mejor dicho, de 2 metros por segundo, mi velocidad va a ser ahora de 4 metros por segundo. Y como ven, aumenta la velocidad, por ende aumenta el espacio que recorre también el cuerpo. Entonces, por último, supongamos que nuevamente el cuerpo
va a aumentar un segundo más de tiempo su movimiento. Entonces acá voy a decir más o menos que ya va a estar el móvil. Entonces coloco aquí ahora el cuerpo y pasado un tiempo de un segundo más, entonces si yo tengo aquí, empecé 2, aumentó 2 más, 4, ahora mi velocidad sería entonces 6 metros por segundo. ¿Por qué? Porque va aumentando 2 metros por segundo durante cada segundo. Comprobemos esto ahora en lo que sería la ecuación de velocidad. En la ecuación de velocidad yo puedo decir velocidad es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Como mi velocidad inicial es 0 metros por segundo, va a ser 0 más mi aceleración es de 2 metros segundo cuadrado. 2 por... ¿Cuánto tiempo pasó desde aquí hasta aquí? Vemos que hay 1, 2, 3 segundos han pasado, entonces por 3. Y ahí tenemos que nuestra velocidad es de 6 metros por segundo. Entonces vemos que estamos comprobando lo que pasa en nuestro problema, en nuestro gráfico. Vamos a ver ahora un mismo ejercicio, pero con una aceleración negativa. Supongamos ahora que tenemos otro móvil, pero vamos a decir ahora que tenemos una aceleración de menos 2 metros por segundo al cuadrado. Vamos a suponer también, vamos a hacer un pequeño cambio y vamos a suponer que nuestro punto de inicio va a ser ahora en este punto exactamente. Y vamos a ver qué va a ir haciendo el móvil. Entonces, yo puedo suponer entonces que tengo, voy a colocar aquí una moto. Voy a decir que mi moto en este punto está a una velocidad de 20 metros por segundo. Él tiene una velocidad positiva y está viniendo desde ese lado hacia acá. Bueno, yo voy a decir que mi móvil está adquiriendo una aceleración de menos 2 metros por segundo cuadrado. O también puedo decir que mi móvil desea frenar y con esta aceleración. En los problemas ustedes van a encontrar a veces ejercicios que les diga que está frenando a razón de, por ejemplo, 2 metros por segundo cuadrado. Si el ejercicio les dice que está frenando, entonces el ejercicio les está indicando que la aceleración es negativa, porque la aceleración negativa ayuda a que la velocidad empiece a disminuir. Entonces, fíjense aquí, si pasa un segundo de tiempo, mi aceleración me dice que es de menos 2 metros por cada segundo, ¿ok? Por cada segundo al cuadrado. Entonces, yo puedo escribir así como escribimos en el punto anterior. Menos 2 metros por segundo cada un segundo. Entonces, podemos decir aquí, pasa un segundo. Voy a suponer que aquí pasó un tiempo de un segundo. Entonces, voy a colocar ahora que mi móvil, que mi moto se encuentra en este punto. Entonces, si mi moto se encuentra exactamente en este punto, ahora yo puedo decir, pasó ya un segundo de movimiento y empezó a adquirir esta aceleración. Por tanto, en un segundo él disminuye 2 metros por segundo de velocidad. Entonces aquí su velocidad inicial es de 20. Entonces en este punto ya su velocidad sería nada más que de 18 metros por segundo. ¿Por qué? Porque está disminuyendo 2 metros por segundo durante cada segundo de movimiento. Supongamos ahora que viene otra vez más hacia acá la moto. Entonces sé que sigue su trayectoria. Entonces, pasado un segundo más, otra vez, un tiempo de un segundo, ahora vamos a decir que la motito va a estar en este punto. Entonces, aquí ya era de 18 metros por segundo. Pasó un segundo más, como vemos aquí, entonces disminuye 2 metros por segundo nuevamente. Entonces aquí mi velocidad es de 18 menos 2, 16 metros por segundo. Fíjense, si seguimos nosotros trabajando, vamos a suponer un último punto. Entonces yo puedo decir que ahora el cuerpo se encuentra aquí. ¿Se dan cuenta cómo yo voy disminuyendo el espacio entre cada punto? ¿Por qué? Porque mi velocidad va disminuyendo. Por ende, si mi velocidad va disminuyendo, yo voy a ir disminuyendo el espacio recorrido. Entonces, pasado un segundo más, que yo puedo decir que va de aquí hasta aquí, otra vez en un tiempo de un segundo,
Entonces, si aquí ya era 16 y yo sé que disminuye a razón de 2 metros por segundo cuadrado mi velocidad, en este punto su velocidad ya es de nada más que 14 metros por segundo, ¿ok? Entonces, vamos a aplicar la ecuación para corroborar que lo que hicimos en el gráfico está correcto. Podemos decir entonces que la velocidad es igual otra vez a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Entonces, mi velocidad inicial era de 20 metros por segundo más mi aceleración. Yo sé que mi aceleración es negativa, entonces voy a colocar menos 2 por ¿cuánto tiempo pasó? Aquí yo tengo 1, 2, 3 segundos de movimiento. Entonces por 3. Por tanto, mi velocidad va a ser 20 menos 6 y me va a dar 14 metros por segundo. De esta manera, nosotros corroboramos exactamente lo que acabamos de hacer en el gráfico. Veamos ahora otros ejemplos de la misma situación, pero ya con una ecuación de posición en función al tiempo.